Los estados financieros de propósito general se dice que todos los entes económicos en liquidación deben presentar estos estados financieros. Según el artículo 21 del decreto 2649 de 1993, estos estados financieros se presentan al cierre de cada periodo. ¿Sí? Se presentan al público con el fin de generar un interés común. ¿A quiénes? A los que son los acreedores financieros, a los inversionistas, a los proveedores, a los empleados, y así mirar la capacidad económica con el fin de generar un flujo de efectivos al fondo de la empresa. Según este artículo, los estados financieros de propósito general son los siguientes. Está el balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera y estados en flujos de efectivos. Como segundo tenemos los estados financieros de propósito especial. De acuerdo al artículo 26 del decreto, de acuerdo al artículo 24 del decreto 2649 de 1993, todos los estados financieros de propósito general son aquellos que se presentan para satisfacer necesidades específicas a ciertos usuarios de información financiera, ¿sí? Y se caracterizan por tener la circulación o un uso limitado de toda la actividad u operación que se haga en la empresa. Toda la información que se dé es limitada, no toda se da, y eso dependiendo a las personas que le den de toda la información contable de la empresa. Como tercer tenemos, los estados de propósito especial son los siguientes. Está lo que es el balance inicial, ya lo vamos a ver después. Estados financieros de periodos intermedios, los estados de costos, el estado de inventario, los estados financieros extraordinarios y los estados de liquidación. Los estados financieros intermedios dice en el artículo 2649 de 1993 determinan que estos estados intermedios están conformados por los estados financieros básicos, como son la situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, las notas, ¿sí? Están conformados por todos estos estados financieros básicos. Estado de flujo de efectivo también está incluido ahí. Dice que se preparan durante el transcurso del periodo para satisfacer necesidades a los administradores del ente económico, son los vigilantes, los de control, los de inspección, ¿sí? Teniendo en sí confiabilidad y ser oportuno al momento de dar todo este tipo de información. Estado de inventario. Dice estado de inventario mediante el artículo 28 del decreto 2649 de 1993. El estado de inventario es aquel que se debe elaborar mediante la aprobación de detalles de existencias de cada una de las partidas que componen el balance general. El estado de inventario refleja el manejo que se le brinda a los inventarios analizando la rotación de este y estableciendo resultados reales, mirando cuánto es que se necesita, cuánto se va a gastar, cuánto se va a invertir. Sí, tener una información totalmente detallada, una información real, una información que se diga que sí se va a gastar tanto y se va a invertir esto, pero que sea algo confiable, no de suposiciones, porque eso puede generar bastantes pérdidas o pocas pérdidas, pero genera de todos modos pocas ganancias. El mayor propósito del estado de inventario es lograr transferir a los usuarios informaciones de bienes, de derechos o obligaciones que tenga la empresa. Como quinto tenemos los estados de liquidación. Este estado se encuentra en el artículo 30 del decreto 2649 de 1993, como aquel que se debe presentar a un ente económico que ha cesado sus operaciones, que ha terminado todas sus operaciones, y por eso se llama liquidación, porque liquidación se hace después de que se hayan terminado todas las actividades en la empresa, para informar sobre el grado de avance del proceso de realización de sus activos y la cancelación de sus pasivos. Mirar qué ganancias dejó, mirar qué pérdidas dejó, mirar si pagó todas las deudas que tenía esa empresa o esa persona. Este estado deberá informar de forma detallada los saldos de inventarios al inicio y al final del periodo. Los movimientos concurridos dentro del mismo que permitan conocer con claridad
en grado de avance de los activos, la cancelación de sus pasivos, como decíamos anteriormente, los ingresos percibidos, así costos y así los gastos incurridos durante las operaciones en la empresa, antes de su liquidación. Obviamente, hacer una revisión previa de todas y cada una de las actividades que realizó esta persona en la empresa antes de su liquidación. La revelación dice: los estados financieros de propósito general y especial deben ir acompañados de sus respectivas notas. Las notas son esta información detallada que se hace en los estados financieros. Mirar toda esa información que hay en los estados financieros y detallarla y desglosarla totalmente, no dejar pasar por alto nada. Las normas técnicas sobre revelaciones previstas en el artículo 113 preside el decreto 2649 de 1993. Por otra parte, dice: indicarán a los hechos más relevantes que se hayan producto de los activos y pasivos externos que se hayan cancelado. ¿Sí? Obviamente mirar qué pasivos los activos que se tengan, los activos que se ganaron, los pasivos que se pudieron pagar y todo esto. Como séptimo tenemos lo que son las certificaciones. Todo liquidador y el contador público, bajo su responsabilidad de que hayan preparado todos los estados financieros, por obligación tienen que estar certificados. Todos los estados financieros deben estar certificados de que se hicieron en tal día, se hicieron de tal manera. Todo contador público debe tener certificación acerca de todos los movimientos que se hagan en la empresa, obviamente a nivel financiero. La certificación consiste en declarar que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en dicho estado financiero y que las cifras contenidas en él fueron finalmente a los libros. Tener información plasmada, tener información real de que sí se hicieron tantos movimientos en los estados financieros. Al final dice aquí: artículo 37 de la ley 22 de 1995, en concordancia con el artículo 57 del decreto 2649 de 1993. Dictamen: los estados financieros de los entes económicos en liquidación deben presentarse determinados por el revisor fiscal, siempre y cuando el revisor fiscal esté al día en todas sus obligaciones y en todas sus funciones en la empresa. ¿Sí? Que no esté, digamos, sancionado o que haya tenido problemas en la empresa, sino que esté al día en todas sus obligaciones y en todas sus responsabilidades que tenga en la empresa. Y por último tenemos lo que son las cuentas final de liquidación. Estas cuentas final de liquidación deben tener un balance general y un estado de situación financiera. Un balance general y un estado de resultados, indicando los activos que quedaron después de realizar el proceso de liquidación. Cuánto queda después de que liquidamos tal entidad, tal empresa, para ver qué podemos hacer con eso que quedó. Entre ellos, si fuera el caso, los constituimos por mandato legal. Fondo o destinación específica. También indicará dicho balance de los pasivos insolutos y el patrimonio resultante, con amplias revelaciones en sus notas específicas. ¿Sí? Estas cuentas finales de liquidación y mirar y hacer, como dije anteriormente, una información totalmente explícita de lo que haya quedado después de que se haya hecho la liquidación. ¿Sí? Para mirar el proceso, las pérdidas y todo eso, qué hubo, cuánto se invirtió, cuánto se gastó en lo que son las cuentas finales de liquidación. Recuerdo que tiene que tener sí o sí un balance general y un estado de resultados, mirando sus activos, mirando sus pasivos, mirando sus patrimonios. Muchas gracias. En esta parte estaremos hablando de lo que sucede con los activos y los pasivos de una empresa o de un ente que se encuentra en estado de liquidación. Empezaremos hablando con el grupo de los activos. Encontramos los activos disponibles. En esta ocasión se corroborará la real existencia de los saldos en cuentas de ahorro y se verificará posteriormente en los valores en libros de contabilidad de la empresa.
En los deudores se realizará un inventario muy completo y detallado de todos los deudores de la empresa, ya sea cuentas por cobrar, clientes u otros deudores. Posteriormente también se realiza una comparación de estos saldos con las cuentas o con los valores que se encuentran registrados en los libros de contabilidad. Si esta es mayor, se añade a la cuenta patrimonial de la empresa, abonándola en esa misma cuenta. En las inversiones se revisarán las propiedades de inversiones, ya sea de renta fija o de renta variable. Por estar el ente en estado de liquidación, todas las inversiones se consideran de realización inmediata. En cuanto a las inversiones, serán valuadas y reconocidas en la contabilidad a su valor neto de valorización, consultando el avalúo de los expertos al precio de venta o los gastos estipulados por enajenación. Bueno, ahora empezaremos hablando de lo que es propiedades, plantas y equipos. Para ajustar el saldo de los rubros que conforman el grupo de propiedades, planta y equipo a su valor neto realizable, se procederá a consultar los avalúos vigentes necesarios sobre estos bienes y también se reversarán las valorizaciones eliminando las depreciaciones y las provisiones acumuladas en propiedades, plantas y equipos. Los activos diferidos se deberán amortizar en su totalidad con referente al cargo de los resultados de los ejercicios. Esto solo si la empresa se encuentra en estado de liquidación. Ahora vamos a hablar acerca de los pasivos. De los entes económicos en liquidación debe reflejar todas las obligaciones a su valor neto realizado, ya sean los gastos de administración, acreedores conocidos, calificados y graduados, o el pasivo no reconocido. Estos tres se van a registrar o se van a clasificar en una cuenta diferente al momento de hacer los estados financieros. Las obligaciones fiscales. El ente económico continuará con la causación y el pago de las obligaciones fiscales conforme a la legislación tributaria. Los activos contingentes, condicionales y litigiosos. En este rubro se contendrá todas las deudas existentes de la empresa y en cuanto a los litigios son la respuesta o los resultados a los procesos judiciales o de administración. ¿Ya? Ya, así estoy bien en la exposición. Sí. Ya. Bueno, en cuanto a los pasivos de pensionantes, si la sociedad en liquidación está en la obligación de efectuar estos pagos, se procederá al estudio correspondiente para dar el pago. En cuanto a los pasivos pensionantes, si la sociedad en liquidación está en la obligación de pagar pensiones de jubilación, se efectuará este reconocimiento a su valor actual correspondiente a los estudios que se realicen respecto a esto. Los pasivos diferidos deberán suprimirse de la contabilidad efectuando para actual. Bueno, pasivos pensionantes. Si la sociedad en liquidación está en la obligación de pagar pensiones de jubilación, se efectuará el reconocimiento a su valor actual o presente conforme al estudio actual correspondiente. En cuanto al pasivo diferido, deberá suprimirse de la contabilidad, efectuando para tal efecto de ajuste, reclasificaciones a otras cuentas, causaciones y amortizaciones pertinentes. Pasivos inexistentes. Se excluyen de la contabilidad los pasivos inexistentes. Para su efecto se registra debitando el monto de la obligación con abono a la cuenta 4265. Ya ese es el último. Bueno. Ya, que es pasivo inexistente. Esa cuenta no la voy a decir. En cuanto al pasivo inexistente, también se excluye de la contabilidad de los pasivos. Para su efecto se registra debitando el monto de la obligación, abonando a la cuenta 4265 de ingresos de ejercicios anterior en el estado de resultado. Soporte legal que permitirá determinar con certeza la inexistencia de las respectivas obligaciones financieras.
Los fenómenos societarios son aquellos hechos que suceden en una empresa, ya sea como la disolución, la fusión, la escisión, la transformación, la liquidación. No obstante, ningún socio quiere terminar su empresa o ponerle fin, extinguirla. Pero en el contrato de sociedad se debe estipular o se debe fijar la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipadas. Generalmente se fijan 5, 10, 20 años o más dependiendo del objeto para el cual se constituye la sociedad o por el tiempo que dure la ejecución de la obra o contrato. No obstante lo anterior, las empresas dadas las condiciones se terminan y como tal existe el procedimiento para disolverlas. Liquidar una sociedad significa terminarla, extinguirla, ponerle fin. La liquidación puede ser inmediata, puede ser en meses o puede ser hasta en años, dependiendo de las características de los activos y de acuerdo de los socios. En todo caso, mientras no sea liquidada y extinguida su personalidad jurídica, deberá seguir cumpliendo ya sean las obligaciones contraídas, entre otras, las tributarias, como son la presentación de las declaraciones periódicas. Existen unas normas comerciales y fiscales para liquidar una sociedad comercial, pero primero hay que disolverla, por lo cual existen las causales contempladas en el artículo 208 del Código de Comercio. No obstante, en el numeral 5 se deja abierta la posibilidad para las sociedades estipulen sus causales. No necesariamente se tiene que decir que estas son las más utilizadas, pero las simplificadas SACs tienen sus propias causales. Ellas no rigen con esta norma, en algunos casos son indefinidas, por lo cual las causales que se rigen en esta norma del artículo 218 del Código de Comercio son por el vencimiento del término de contrato. O sea, que si los socios, ellos fijan un tiempo estipulado en el que darían a terminar su actividad y su contrato. Si se llega a ese punto y ellos no hacen una prórroga, esta sería para disolución. La segunda sería por la imposibilidad de desarrollar su empresa social, que ya los bienes y servicios no están generando una utilidad, una ganancia para poder seguir con dicha sociedad y constituir su objeto. La tercera es por la reducción el número de socios. Por ejemplo, en las anónimas debe haber un máximo de 25 socios y mínimo 5 accionistas, y en la limitada debe haber un mínimo de 2 socios, igual máximo 25 socios. La cuarta es por lo que estipulan los socios, ya que cada socio puede también escribir sus propias causales. La quinta es por decisión de autoridad competente de los casos expresamente prevista en las leyes. La sexta es por quiebra y la 7 es por las causales establecidas en las leyes en relación con todos o alguna forma de la sociedad que regula este código. La disolución es una decisión tomada por los socios o accionistas basado con alguna de las causales anotadas, la cual se plasma en un acto que debe ser registrada en la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde funciona la sociedad. Una vez disuelta la sociedad, se procede a la correspondencia liquidación, según lo contempla el artículo 222 de la citada norma. No podrá indicar nuevas operaciones en desarrollo de sujeto y se conservará su capacidad jurídica únicamente para el proceso de liquidar. El nombre de la sociedad se condiciona agregando la procesión o la expresión en liquidación y las determinaciones de la Junta Directiva o de la Asamblea General serán encaminadas solo en la relación con la liquidación.
Se les asignará un liquidador que puede ser el mismo representante legal asignando funciones previstas en el artículo 238 del Código de Comercio. El liquidador debe concluir las operaciones pendientes, cobrar los créditos, los activos, vender los bienes sociales, liquidar y cancelar las cuentas de los terceros socios y rendir cuentas o presentar el estado de liquidación. El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, salarios y prestaciones sociales. Los procesos de liquidación se tienen en cuenta los siguientes pasos: la venta representativa, el pago de obligaciones, la distribución entre los socios. El orden de distribución se contempla en el artículo 150 del Código de Comercio. El pasivo se paga el laboral, el impuesto y los demás. Para efectos de liquidación de empresas, las normas de general en aceptación para Colombia están contempladas en los artículos 108, 111 y 112 del Decreto 2020 del 2015. Existen unas operaciones descontinuadas, se denominan operaciones descontinuadas a los sectores de un negocio claramente identificables que se han liquidado o se van a liquidar. En la contabilidad de las empresas, los activos, los pasivos en liquidación se deben evaluar a su valor neto de realización. No es aprobado asignar el costo de los activos a través de su depreciación, agotamiento o amortización. En el momento en que se conforme a la ley o el contrato sea obligatoria la liquidación de un ente económico, se deben reconocer todas las contingencias de pérdida que se deberían de la nueva situación cuando la ley así lo ordene. En el marco legal de la liquidación, la normatividad colombiana establece diferentes situaciones mediante las cuales una sociedad entra en liquidación. En primer lugar, tenemos las causales generadas contenidas en el artículo 18 del Código de Comercio, así como las particulares previstas en los artículos 319, 333, 370, 457 y 490 de la obra mercantil. En cuanto a los efectos de la declaratoria de la liquidación en una sociedad, el artículo 222 del Código de Comercio establece que no podría iniciar una nueva operación de desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos tendientes a concluir. Ella va a conservar su capacidad jurídica únicamente para los actos pendientes a concluir, operación o acto ajeno a este fin, salvo las autoridades expresamente por la ley. Al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiera opuesto lo indicado en concordante con lo establecido en el numeral 2 del artículo 48. Obligación de continuar con la contabilidad. En el numeral 3 del artículo 19 del Código de Comercio lo impone a todo comerciante la obligación de llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. El artículo 50 del mismo código establece que en la continuidad debe suministrar la historia clara, completa de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno. En relación con las empresas en liquidación, la norma básica de la contabilidad contenida en el artículo 7 del Decreto 2420 del 2015 establece que los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico a continuar o no funcionando normalmente en periodo futuro. Esta forma indica que en caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo. Lo anterior conlleva a reconocer, preparar y difundir la información sobre una comprobancia de la contabilidad diferente a la que se utiliza una entidad en marcha. En la contabilidad de entes económicos en liquidación por el sistema de causación,
En reconocimiento contable de las operaciones comerciales efectuadas por los entes económicos en liquidación se debe realizar por el sistema de causación, el cual se caracteriza por reconocer los hechos económicos en el momento en que suceden y no cuando se produce el movimiento de dinero. Para el efecto se citan algunos aportes del decreto 2420 del 2015, que está el artículo 12, la realización, el artículo 47, que es el reconocimiento de los hechos económicos, el artículo 48, la contabilidad de cancelación o por acumulación, el artículo 36, reconocimiento de ingresos y gastos. En contabilidad de entes en liquidación a valor neto realizable, los activos y los pasivos de entes económicos que se encuentran en liquidación se deben evaluar a su valor neto realizable. Siguiendo los parámetros previstos en el artículo 112 del decreto 2420 del 2015, a saber, los activos y pasivos se deben evaluar a su valor realizable. Por regla general, no es admisible el reconocimiento de hechos económicos con base en estimaciones estadísticas. No es apropiado asignar el costo de los activos a través de su depreciación, agotamiento o amortización. Se deben reconocer todas las contingencias de pérdidas que se derivan de la nueva situación cuando la ley así lo ordene. Debe crearse un fondo para atender los gastos de conservación, de producción, de guarda y de distribución en los libros y papeles del ente económico. Claramente existe un procedimiento para determinar el valor neto de realización. El valor neto realizable de los activos y los pasivos se calculará con base en la información más confiable con que cuente el ente económico. Para el evalúo de activos se deberá cumplir con lo previsto en normas generales, especiales o particulares. En caso de liquidación judicial, lo establecido en el decreto 1730 el 15 de mayo del 2009. El valor neto realizable será objeto de revisión y ajuste periódico por los efectos de factores tales como estado de conservación, subastas, acuerdos, rebaja, reconocimiento, entre otras. Cuando se estime que en la liquidación resulta una pérdida o ganancia con relación al valor neto, se realizará de los activos y pasivos respectivos. La pérdida debe reconocerse con cargo a los resultados del ejercicio. Debe tenerse en cuenta que la contabilidad no solamente permite conocer la situación financiera de la compañía en liquidación y resultados de sus operaciones a través de estados financieros básicos, sino que además es fuente de información para la elaboración de inventarios y el avance de liquidación. A continuación se distribuirán algunos aspectos que deben tenerse en cuenta a efecto de determinar el valor neto de realización, como los activos, los pasivos y el patrimonio.